Señores, hoy tenemos un giro inesperado en el caso de Donald Trump. ¿Se imaginan que después de más de un año en este proceso legal, Donald Trump intenta ahora descartar el caso en su contra? Así es, está buscando eliminar el caso. Obviamente, pues no es así de fácil, ¿no? Para esto entra en acción el fiscal especial Jack Smith, el cual ha dado una respuesta contundente. Donald Trump ha llegado tarde y ya no puede echarse para atrás. Si quieres saber cómo es que Jack Smith está logrando cerrarle todas las puertas a Donald Trump con un argumento de hierro junto al Departamento de Justicia, y cómo es que este caso podría extenderse hasta el 2025 o mucho más allá, los invito a que se queden conmigo hasta el final de este video, porque les voy a contar todos los detalles más importantes. Pues perfecto, señores, para poder entender el conflicto de fondo, vamos a poner el caso en contexto. Todo esto viene con el proceso de interferencia electoral, ¿no?, de Donald Trump en Washington, D.C. Un caso bastante serio en el cual la fiscalía lo acusa de intentar alterar los resultados de las elecciones 2020. Estamos hablando de un caso que lleva en marcha más de un año, ¿no? Aquí pues tenemos a muchas figuras en juego, ¿no? Tenemos al fiscal especial Jack Smith, que es el encargado de esta investigación, mientras que el juicio lo lleva la jueza Tanya Chutkan. Y sin contar, ¿no?, todos los implicados en el caso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, el pasado mes de septiembre, después de años de investigaciones y movimientos legales, Donald Trump por primera vez presentó una moción para desestimar el caso. La razón es que su equipo dice que Jack Smith no fue nombrado correctamente como fiscal especial y que además ha estado usando fondos de manera ilegal. Ahora, para que se hagan una pequeña idea, pues este argumento es como si alguien en un partido de fútbol esperara perder el primer tiempo para luego decirle al árbitro que las reglas están mal. Por supuesto, Jack Smith no se ha quedado callado ante estas acusaciones. Ahora bien, el primer punto de Jack Smith es directo. Donald Trump ha llegado tarde. Llevas más de un año viendo cómo se desenvuelve este caso. Y nunca mencionas nada de ilegalidades en el nombramiento o en el financiamiento de la oficina de este fiscal especial. Pero justamente ahora, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no?, Donald Trump sale con esta moción de desestimación. Según Jack Smith, Donald Trump tenía que haber planteado por lo menos, si es que buscara hacer esto, en el año 2023. Y señores, estamos a finales de 2024. O sea, esto significa que Donald Trump no le prestó nada de importancia a esto por más de 12 meses, sin decir nada. De repente ahora sale con esto. Lo interesante aquí es que no es solo cuestión de tiempo, ¿no?, sino que Donald Trump y su equipo ya tuvieron varias oportunidades para poder objetar el nombramiento de Jack Smith. La Corte de Apelaciones de D.C. les preguntó si es que tenían algún problema con el rol de Jack Smith. Y adivinen qué, dijeron que no. O sea, inclusive en la Corte Suprema de los Estados Unidos se les volvió a preguntar y nuevamente lo pasaron por alto. En términos legales, esto significa que renunciaron a su derecho de hacer esta objeción, algo que Jack Smith está usando como un punto clave en su defensa. Pues bueno, el segundo argumento de Jack Smith es sobre la legitimidad de su cargo, ¿no? O sea, aquí el equipo de Donald Trump está tratando de decir que Smith no fue nombrado correctamente como fiscal especial, algo que tiene consecuencias enormes en el caso. Según Jack Smith, su rol está completamente respaldado por la Constitución de los Estados Unidos, específicamente por el artículo número 2, que permite al Departamento de Justicia asignar fiscales especiales para casos de gran relevancia. O sea, aquí nos menciona Jack Smith un precedente muy interesante, ¿no? Que el caso de Estados Unidos, por ejemplo, contra Nixon, ¿no?, de 1974, donde la Corte Suprema declaró que estos nombramientos especiales
eran completamente válidos. O sea, hace casi 50 años sucedió un caso similar y fue válido. Entonces, esto nos demuestra que la posición del fiscal especial no es nada nuevo. Él hace referencia a cómo esta norma ha sido enseguida por varias décadas, ¿no? O sea, ha sido válida para investigaciones importantes, incluyendo fiscales tanto demócratas como republicanos. Ahora, para poder hacer más fuerte su punto, mencionan a fiscales especiales muy famosos como lo es Robert Mueller, como lo es John Durham y muchos otros. Todos ellos fueron nombrados de la misma manera que él, siguiendo este mismo proceso legal respaldado por el Congreso y por décadas de práctica judicial. O sea, en otras palabras, Smith le está diciendo al juez, mi nombramiento es tan válido como el de cualquier fiscal especial, cualquiera que haya venido antes que yo. Ahora vamos al tercer tema, ¿no? Que es el tema del dinero. Es otro punto que la defensa de Trump ha intentado usar a su favor. Ellos dicen que no está claro de dónde salen los fondos que usa la oficina de Jack Smith. Pero aquí Smith responde de una manera muy contundente, diciendo que el financiamiento de su oficina está 100% dentro de la ley. Desde 1987 existe una asignación presupuestaria en el Departamento de Justicia, ¿no? Para poder financiar lo que serían estas investigaciones tipo especiales, ¿no? Entonces, esta asignación no tiene un límite fijo y se ha usado para financiar fiscales especiales en otros casos históricos. Bueno, pues nos menciona que el gasto total de su oficina ha sido aproximadamente de 36 millones de dólares. Lógicamente, una gran parte de las cuales ha sido destinada a garantizar la seguridad del equipo. Recordemos que ser fiscal especial, en un caso tan sensible y tan mediático como este, requiere de fuertes medidas de seguridad, dado que se enfrenta pues a amenazas constantes, ¿no? Muchos fans obsesionados con Donald Trump, sin duda alguna pues, podrían intentar hacer algo. Además, Jack Smith se asegura de recalcar que esta asignación especial de fondos se ha usado por igual en investigaciones de demócratas y republicanos. En esto podemos incluir a fiscales especiales como Robert Mueller. Recordemos el caso de la interferencia rusa, ¿no? O el caso de John Durham en la investigación de los orígenes de esa misma interferencia. En resumen, no hay nada fuera de lo común en cómo es que es financiada su oficina. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro caso, no? Jack Smith claramente está preparando cualquier tipo de apelación, ¿no? Cualquier tipo de intento de apelación. Según sus argumentos, Donald Trump no solo está fuera de tiempo, sino que sus objeciones son las que carecen de una base legal. Entonces, esto le da a Jack Smith esta ventaja considerable. Aunque el juez rechace la moción de Trump, lo más probable es que su equipo de abogados no se rinda. Entonces, esto se vaya a la Corte Suprema. Jack Smith sabe muy bien que este proceso podría durar. O sea, estamos hablando de que fácilmente podría extenderse hasta el 2025, ¿no? Pues imagínense lo que esto significaría, ¿no? Independientemente de quién gane las elecciones en este año 2024, este caso seguiría en los tribunales. Y de este modo podría ser parte de una serie de precedentes legales que definan la responsabilidad legal de futuros presidentes. Bueno, pues sin duda es un tema enorme, ¿no? Con muchas implicaciones para la historia legal de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, Smith parece estar tranquilo con esto, ¿no? O al menos eso nos demuestra. Muy convencido de que la ley está de su lado. Este caso, mis amigos, está haciendo historia. Yo creo que va a ser muy interesante ver cómo termina, ¿no? Así que si quieren pueden ir y comentarme qué es lo que piensan, ¿no? ¿Piensan que Trump todavía tiene una oportunidad de librarse de estas acusaciones? ¿O creen que el caso de Jack Smith es tan sólido que esto no tiene vuelta atrás? Al menos a mí me parece que este sería, pues, un tema de mucho debate en los próximos años. Pues muy bien, ahora pasamos a hablar del siguiente tema. Y es que Donald Trump
está enfrentando más acusaciones de agresión, ahora por parte de una ex modelo. Vamos a ir directo al grano, ¿no? Para esto debemos remontarnos a 1993. Beatrice Kell, joven suiza y finalista del Miss Suiza, ha recibido una invitación que parecía pues como un sueño, ¿no? Un viaje todo pagado a Nueva York para poder asistir a un evento exclusivo organizado por Donald Trump, ¿no? Que es el Donald Trump American Dream. Pero lo que comenzó como esta oportunidad profesional, al parecer se transformó en algo mucho más oscuro. Ella relató que después de una conversación en el evento, uno de los empleados de Donald Trump la llevó a una suite privada. Ella comenta que Donald Trump saltó sobre ella, la besó sin su consentimiento y trató de levantarle el vestido. Ahora, por suerte, gracias a su altura y sangre fría, logró calmar la situación, sugiriendo que hablaran primero. Ahora, para poder entender bien esta historia, ¿no? Que es muy relevante, debemos de comparar esto con el historial de acusaciones que tiene que son muy similares. Recordemos que durante la misma época, Donald Trump enfrentó otras denuncias. Un ejemplo reciente es Ashley Williams, quien también habló de un incidente en 1993. Si sumamos todos estos testimonios, entonces ya no es una historia aislada, es un patrón preocupante. Recuerden el caso de Jean Carroll. Aunque su acusación se popularizó más recientemente, también ocurrió en los 90. O sea, este patrón de comportamiento no es solo alarmante, por lo que representa en la figura de un candidato presidencial, sino que demuestra cómo ciertos comportamientos han estado en la sombra por décadas. Ahora la pregunta que muchos se están haciendo, ¿no? ¿Por qué la cobertura de los medios sobre este tipo de acusaciones es tan limitada, ¿no? ¿Por qué nadie habla de esto? Mientras habían noticias sobre Biden comparando a los seguidores de Trump con los deplorables que se convertían en la historia principal, las nuevas denuncias contra Trump pasaban desapercibidas. O sea, hablemos claro, ¿qué papel juega la prensa en las elecciones de historias, ¿no? ¿Qué destacar, qué ignorar? Muchos expertos opinan que las cadenas de noticias priorizan historias que generan debates rápidos y que son fácilmente consumibles, mientras que temas más complejos, ¿no? requieren de un tratamiento diferente que no siempre ofrece los mismos resultados a la audiencia. Algo muy interesante también ha ocurrido en las últimas semanas y es que el infame Access Hollywood Tape de Donald Trump volvió a ser viral, y no por casualidad, sino que muchos jóvenes votantes de entre 18 y 24 años no sabían ni siquiera que existía este escándalo. ¿Por qué? Pues porque hace 8 años, cuando salió el audio, ¿no? sobre este tema, la mayoría eran adolescentes, no estaban involucrados en la política. Pues bueno, muchas plataformas como lo es Twitter, como lo es TikTok, como lo es YouTube, han demostrado ser capaces de revivir temas que la prensa tradicional ya dejó de lado, poniendo en el centro de atención la historia que impacta las nuevas generaciones. Pues bueno, esta generación nos está demostrando, ¿no? Que no son solo una generación que se va a quedar callada. Desde no queremos esto hasta votamos por el cambio, son las voces que tienen el poder de inclinar la balanza en estas elecciones. Históricamente las mujeres han sido clave para influir en las decisiones electorales. Y bueno, pues parece que esta elección no va a ser una excepción. Bueno, señores, vamos pasando a otro tema también que está muy interesante, ¿no? Que es el estado mental de Donald Trump. Nuevamente es cuestionado luego de que se desatara de manera extraña, explicando un tema muy irracional. Vamos a verlo. ¿Qué ocurrió exactamente? Hace poco Donald Trump se presentó en Carolina del Norte, un estado que como bien sabemos fue severamente golpeado por el huracán Helene. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero lo que vino después fue lo que dejó a más de uno con la boca abierta. Mientras
hablaba frente a un grupo de personas que todavía estaban lidiando con los estragos del desastre. Él dijo lo siguiente: fue un huracán de agua. Fue viscoso. It was water. The water was the worst we'd ever seen. It was a water hurricane, that's what it was. And it took houses right off the foundations and ripped the foundations, concrete foundations, like they were paper. En ese momento muchos de los presentes probablemente pensaron, ¿no? ¿De qué está hablando? Bueno, pues no los culpo. Lo más probable es que Trump intentara decir vicioso, una palabra que habría tenido un poco más de sentido en el contexto de describir la fuerza del huracán. Pero en lugar de admitir su error, él siguió adelante como si nada, ¿no? Reforzando su afirmación de que era un huracán de agua. Ahora tomemos un momento para poder reflexionar sobre lo que significa un huracán de agua. Para los que no lo saben, todos los huracanes son fenómenos que combinan vientos y lluvia, ¿no? De hecho, en muchos casos, el agua es la parte más devastadora, ¿no? La lluvia intensa, las inundaciones, el aumento del nivel del mar, pueden causar más daños que hasta los propios vientos, especialmente en zonas costeras. Entonces, ¿por qué es que la frase de Donald Trump es tan desconcertante? Si vives en una zona propensa a huracanes, sabes que el agua, la tormenta y la lluvia son un combo devastador. Pero describir un huracán simplemente como un huracán de agua es una forma muy simplificada y al extremo. Y encima aumentarle la palabra viscoso para describir esta situación, bueno, pues un error raro y fuera de lugar. No solo se equivocó, sino que al parecer ni siquiera comprendió el error. ¿Para por qué esto es importante? Es muy simple, señores, nos demuestra la falta de conocimiento en un tema que acaba de afectar a millones de personas. La falta de precisión en una figura política que puede traer consecuencias serias. Lógicamente las reacciones no se hicieron de esperar. Los medios de comunicación, los expertos, comenzaron a analizar la forma en la cual Donald Trump presentó la situación. Y, lógicamente, en las redes sociales se llenaron de memes y comentarios. Pero no todo fue humor, ¿no? Habitantes de Carolina del Norte quedaron confundidos, y esa confusión es lo que va a tener un efecto real en cómo la gente percibe la gravedad de los desastres naturales y la necesidad de estar informados. Aquí es donde más o menos podemos ver los malentendidos, ¿no? Cómo es que pueden volverse peligrosos. Si un líder político te describe un evento con términos erróneos o confusos, es posible que las personas no tomen las medidas adecuadas para prepararse ante futuras emergencias. Esto no es lo único que lo hace problemático en su discurso, ¿no? Donald Trump también aprovechó la visita para hacer una declaración que encendió aún más las alarmas. Él afirmó que la FEMA, la agencia federal encargada de gestionar los desastres, no tenía dinero para ayudar a Carolina del Norte, ya que según él, esto se debía a que la agencia estaba gastando recursos en traer inmigrantes ilegales al país. If you want to see how sick and distorted Kamala Harris's priorities are, just consider FEMA. F-E-M-A, you know what that is, right? The Federal Emergency Management Agency. And you read about now all the time because there's nobody that's handled a hurricane or storm worse than what they're doing right now. Kamala spent all her FEMA money, billions of dollars, on housing for illegal migrants, many of whom should not be in our country. Ahora, más o menos voy a explicarles por qué esto es problemático. Primero, esta afirmación es completamente falsa. De hecho, la FEMA ya había aprobado $100 millones en ayuda solo para Carolina del Norte. O sea que lo que Trump dijo es parte de una teoría conspirativa, que algunos políticos han empujado sin fundamentos. Lo peor es que estas mentiras pueden tener consecuencias reales. Por ejemplo, una persona llegó al extremo de amenazar a trabajadores de la FEMA y a varios ciudadanos, engañados por estas palabras. Decidieron no buscar la ayuda que tanto necesitaban. Entonces, como ven, este tipo de desinformación no solo siembra dudas, sino que también impide que las personas confíen en las instituciones que están diseñadas para ayudarlas. Y peor en un momento de crisis.
la confianza en esas instituciones es vital. Entonces, ¿por qué Donald Trump haría esto? La respuesta para muchos es simple: estrategia política. Con estas afirmaciones busca pintar que el gobierno de Joe Biden y el futuro gobierno de Kamala como un fracaso en la gestión de desastres, especialmente en estados clave, donde la opinión pública puede inclinarse de un lado a otro. Pero usar la desinformación como táctica política tiene un costo, ¿no? Las personas reales sufren. Los que más necesitan ayuda pueden dudar de pedirla, y esto puede prolongar la recuperación y aumentar el dolor de las comunidades afectadas. Así que mientras algunos ven esto como un juego político, para muchos es un asunto de vida o de muerte. Pues bueno, señores, luego de analizar todo esto, me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿creen que es justo usar la desinformación para obtener una ventaja política, incluso si eso significa que la gente pueda sufrir más? ¿O piensan que los líderes deberían de ser más responsables con sus palabras? Los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. Señores, hemos llegado hasta el final del video y les recuerdo que si les gustó este análisis y quieren más contenido así, no olviden darle un like, compartir el video y suscribirse al canal para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. Hasta luego.